En la introducción al libro de Hechos, vimos que una de las razones o una de las cosas que responde el libro de Hechos es ¿qué es el cristianismo? Entonces, si nosotros queremos responder ¿qué es el cristianismo?, vamos a usar el libro de Hechos para responder esa pregunta. Ese fue el punto del por qué se escribió. Ahora, esto nos quedó claro el estudio pasado. Pero uno de ustedes me dijo, Carlos, yo había escuchado que cristiano significaba otra cosa. Entonces, ya es que me preguntaron cuál es el significado etimológico de la palabra cristiano, tengo que darles el significado etimológico. Pero antes, tengo que decirles la diferencia entre estas tres cosas. Existe, primero, significado etimológico, significado conceptual y significado literal. Hay tres tipos de características o divisiones diferentes en las que podemos catalogar una palabra. En este caso, vamos a dividir la palabra cristianismo en esos tres. El significado etimológico o la etimología, para no ser redundantes, es cristianitos. Es que los romanos, a manera de insulto, llamaban a todos aquellos que seguían a Cristo pequeños cristos o cristito. Entonces, la palabra cristiano no inició como el nombre de una religión, empezó como un insulto hacia los seguidores de Cristo. La palabra cristiano o cristianismo como concepto lo vimos en el sermón pasado. Ustedes se recordarán. ¿Qué fue lo que vimos? Recordemos. Porque esto sí lo tenemos que recordar todos. Según el libro de Hechos, ¿qué es el cristianismo? Es un movimiento iniciado por Cristo. Gracias, Eduardo. A ver, Gabo. Impulsado por el Espíritu Santo. Perfecto. Quiero ver, Rodesno. La tercera parte es de Dios. ¿Quién se recuerda la parte de Dios? ¿No? ¿Cómo dijiste, Paco? Por medio de hombres que Dios escogió. Entonces, ¿y todo eso para qué? Para predicar el evangelio. ¿Y qué significa evangelio? Según la Biblia, perfecto, gracias Gabo, ya entendió. Según la Biblia, ¿qué significa evangelio? Es poder de salvación. Entonces, resumiendo toda esa vuelta del concepto cristianismo, el cristianismo es salvación para el mundo. No hay otra cosa, que el concepto bíblico es que el cristianismo es salvación. Punto. No es un grupo elitista, no es un grupo de personas santas o personas que se visten extraño. Cristianismo es salvación para el mundo. Punto. Y el significado literal, el significado que los diccionarios dan. Entonces el significado literal vendría a ser lo que ustedes y yo ponemos en Google, que en este caso es religión que consiste en creer en Cristo y en la Trinidad. Entonces, esos tres tipos. Entonces, ya que he cubierto eso, podemos seguir con lo que cristianismo es a través del libro de los Hechos. La última cosa que no dije el sábado pasado y que es todavía de la primera parte de la introducción, es que hay algunas personas que creen que el libro de Hechos no solo está respondiendo esa pregunta, sino que el libro de Hechos es en realidad la preparación de la defensa de Pablo ante el César.
Aquellos de ustedes que ya han leído todo el libro de Hechos, les voy a recordar en qué termina. Y aquellos de ustedes que no lo han leído, les voy a dar un spoiler. El libro de Hechos termina con Pablo en Roma, predicando el Evangelio, preparándose para verse con el César. Pablo quería evangelizarlo, pero la razón por la que estaba ahí era porque era un proceso legal en la que él había sido prisionero y tenía que ir delante del César a defender su situación. Pero Pablo había preparado todo eso para predicar el Evangelio al César. Entonces muchos piensan que el libro de Hechos es la preparación de la defensa de Pablo. Ahora bien, como ustedes y yo estudiamos el sábado pasado, ¿quién es el escritor del libro de Hechos? ¿Quién es? Lucas. ¿Y por qué? ¿Porque lo dije yo? No, lo leímos. Entonces, como sabemos que el escritor del libro de Hechos es Lucas, entonces sabemos que la posibilidad de que Hechos sea una preparación de la defensa de Pablo es muy mínima, la probabilidad de que sea cierto. Muy mínima. Eso quedó en la primera parte de la introducción. Ahora vayamos a la segunda parte de la introducción, a lo que nos compete hoy. Hechos capítulo 1, verso 8. Dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Impulsado por quién? Por el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿A alguien le parece conocido ese verso? No, déjenme cambiar la pregunta. ¿Alguien siente que ha leído en otro libro ese verso? Recuérdense, esto es una conversación, así que díganme, ¿dónde se recuerdan haber leído este verso también? ¿Alguien levante la mano? ¿En qué otro libro les parece haber escuchado este verso? ¿En serio no se recuerdan? Les voy a dar una pista. Vean hacia la pared. Montalvo. Es la gran comisión. Mateo 28, Lucas 24, Marcos 26. En todos los evangelios, al final, ¿qué es lo último que Jesús le dice a sus discípulos? ¿Gabo? La gran comisión. Vayan a las naciones, vayan hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿qué está diciendo Lucas aquí? Voy a contarles cómo se cumplió la gran comisión. El libro de Hechos nos va a contar cómo el evangelio fue de Judea, verso 8, desde Jerusalén a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. En la introducción, Lucas de este volumen nos está diciendo: Jesús nos dio la gran comisión de ir al mundo. Déjenme contarles cómo sucedió. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, el primer punto de nuestro estudio de hoy es: el Evangelio es imparable. El Evangelio es imparable. ¿Por qué es imparable el Evangelio? Ustedes, estudiantes de la Biblia, que ya saben la definición bíblica de Evangelio. ¿Por qué es imparable, Cato? Porque es poder de salvación. Perfecto. Pero ahora vamos a ver bíblicamente cómo se registró este crecimiento. A través del libro de los Hechos, nosotros hemos aprendido algunas cosas de su contenido. La otra vez vimos que contiene la historia de 3 iglesias. ¿Se acuerdan? No es necesario que se acuerden el nombre de esas 3 iglesias, pero sí es necesario que se acuerden. Contiene la historia de esas 3 iglesias, de Jerusalén, de Cesarea y de Etiopía. Exacto.
Luego tiene también la historia de 6 de los discípulos que marcaron la historia del cristianismo. Contiene la historia de Pedro, de Felipe, de Esteban, de Pablo, y ustedes tienen anotados los demás. No, yo también. Bueno, contiene la historia de los discípulos que marcaron la historia de la iglesia primitiva. De Pedro, Esteban, Felipe y Pablo. Pues no eran 6, son 4. Pero también tiene marcado el crecimiento de la iglesia. Los momentos en los que la iglesia sufrió una expansión. Déjenme darles un ejemplo. Nuestra iglesia, la Capilla, ha sufrido 3 diferentes expansiones a través de su historia. La primera expansión sucedió cuando la iglesia, la Capilla, para los que ustedes no lo sabían, comenzó como una casa de oración. Literalmente en una casa se reunían en el patio 5 personas. Mi papá predicaba y mi abuelo, mi abuela, mi tío y mi tía eran la congregación. Y así empezó la iglesia. Luego, la primera expansión sucedió cuando de esa casa rentaron una bodega. Se expandió. Ya llegaron más personas de la colonia y de otras colonias. Segunda expansión, de la bodega se fueron a un lote que está en la garita o en los alrededores de la garita. Ya llegaron personas que no solo eran de Ciudad Delgado, sino que también eran de Troncal, de Mexicanos, San Jacinto, hubo un poquito más de variación. Luego, la tercera y última expansión registrada es hasta ahora que estamos en el 5 de noviembre. Que ahora no solo vienen personas de Ciudad Delgado, San Jacinto, Troncal, sino que vienen personas de muchos otros lugares. Se expandió. Entonces nosotros tenemos registrado esos movimientos en la iglesia. La iglesia primitiva también tiene ese registro. Y es necesario que ustedes y yo los busquemos. Así que vayan anotando mientras yo los voy dictando, porque vamos a hacer lo siguiente. Vamos a leer, vamos a ir hasta ese lugar y vamos a ver qué sucedió antes de la expansión. ¿Me entienden? Es algo así como el contexto de qué estaba sucediendo para que sucediera esa expansión. ¿Están conmigo? Entonces, son 6 momentos y son 3 módulos. Entonces, toda esta columna para acá va a buscar los 2 primeros momentos. Y si ya han terminado los 2 primeros momentos, busquen los otros. Esta columna de acá va a buscar los segundos 2 primeros momentos. De los segundos 2 momentos. O sea, el 3 y el 4. Y ustedes, el 5 y el 6. ¿Todos están conmigo? Ustedes, 5 y 6, 4 y 3, 2 y 1. ¿Sí? Bueno, primer momento, Hechos 6, 7. Obviamente todo va a estar en Hechos. Hechos 6, 7. Segundo momento, 9:31. Tercer momento, el módulo de en medio, 12:24. Cuarto momento, módulo de en medio, 16:15. Quinto momento, último módulo, 19:21 y 28:31. Bueno, entonces vamos a dar 3 minutos, les voy a dar 3 minutos para que busquen eso y vamos a jugar lo mismo de la vez pasada. Todos deben de participar y el que ya participa una vez se salvó. Entonces, 4 minutos, busquen el contexto de qué estaba sucediendo, por qué se sufrió esa expansión y hablamos después de eso.
En este me equivoqué, no es 21, es 20. Terminaron los 6. Juntos. 30 segundos. Espero que hayan terminado. Bueno, necesito 2 voluntarios de este módulo que me digan el 6-7. Cuéntenme el contexto del 6-7, un voluntario. A ver, Kenia. Sí, pues sí. Ah, perdón, o sea, 6-7, el capítulo 6-7. A ver, Kenia, contame qué estaba pasando en capítulo 6-7. Sos vos, vea, Kenia. No, es que hay 2 Kenias aquí. Sí, sí, y las 2 estudian en la UE, entonces. Bueno, pero Kenia aquí. Grítame. ¿Pero por qué? ¿Qué estaba pasando antes? Porque ellos obedecían a la fe. Perfecto, Gabo. Se hundieron diáconos, más personas se estaban añadiendo al cuerpo de liderazgo. A ver, Kenia, ya que te quité la palabra de la boca, grítame. Estaban haciendo, fue la elección de los 7 diáconos, perfecto. Y eso hizo que la iglesia creciera más, tenían más personas preparadas, perfecto. Ok, vamos al segundo verso, el 9:31. Voluntarios 9:31 que me digan qué estaba pasando en el 9:31, hermana Sarita. ¿Qué estaba pasando en el 9:31? Le voy a dar un momento. Ceci, ¿qué estaba pasando en el 9:31? Empezaba a tener temor del Señor. ¿Quién? ¿Quién? Las iglesias, ok. Hermana Sarita. ¿Qué estaba pasando en el 9:31? Las iglesias tenían paz, perfecto. A ver, un último. A ver, Sofi. La conversión de Pablo aparece antes. Fue la elección de otra persona más, además de los 7 diáconos, un nuevo líder se estaba añadiendo. Una nueva persona más se estaba añadiendo, que en este caso era Pablo. Perfecto. A ver, vamos al 12:24. Aquí, voluntario. Gracias, Eduardo. Muerte de Herodes, perfecto. ¿También opinas lo mismo, Rodesno? La muerte de Herodes, y sí, muere Herodes. Vean el contraste que sucede ahí. Para los que no buscaron ese verso, literalmente cuenta esto. Herodes muere, le salen gusanos por la boca y después dice, y el evangelio crecía. ¿Por qué ese contraste? A ver, Ana. Pero crecieron en sí, dice Ana, en Judea. Porque en el capítulo 11 habla de la expansión de Judea. Por eso mandaron a Saulo y a Bernabé, y debido a la expansión de Saulo y Bernabé, entonces dice lo siguiente. Comenzó en Judea. Exacto, en el versículo 11. Ajá. Exacto. Exacto. Exacto.
Exacto. Pero en este caso, lo que el escritor quiere mostrarnos es aquel que quería detener el evangelio pereció. Pero ¿qué sucedió con el evangelio? Creció, sigue creciendo y creciendo. Entonces hay un contraste. Lucas suele hacer eso, Lucas suele contrastar bastante. Pero ya que estamos hablando, Ana, dame el 16:15. ¿Qué pasaba en el 16:15? No lo has buscado aún. Vos ya participaste. Dale, Pau. Hay un nuevo grupo misionero. Pablo y Timoteo. Perfecto. 19-20. Aquí solo hay tres grupos, entonces. A ver, Brian, 19-20. ¿Qué está pasando en el 19-20? Mucha gente que no quería creer. Pero después de un milagro, las personas empezaron a creer en Dios. Entonces, primera escena, las personas no quieren creer. Segunda escena, siguen predicando el evangelio a pesar de que las personas no quieren creer. ¿Y qué termina pasando? Terminan creyendo. Perfecto. Ahora el 28-31. ¿Qué está pasando, Lucre? Solo leíste la primera parte. Pues, Noemí. ¿Qué está pasando en el 28-31? Déjenme contarles algo. Pablo se ha quedado en una casa en Roma predicando todos los días. Y el resto de cómo llegó el evangelio al mundo después de llegar a Roma es historia. En estos 6 versículos hemos visto la expansión del evangelio desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Si hay algo que tienen en común todos estos versículos es que literalmente contienen una palabra en alusión a expansión. En algunas dice, y se añadía el número de creyentes, en otras dice, y crecía, en otras dice, son diferentes cosas. Por eso les dije que lo anotaran. En sus casas después pueden disfrutar buscando estos 6 versículos y ver que literalmente se está registrando un antes y un después en cada uno de esos momentos. Pero quiero que veamos algunas cosas hermosas. La primera es que, si ustedes se fijan en los primeros momentos, el evangelio crecía porque Dios reclutaba nuevos hombres y mujeres para llevar el evangelio. ¿Se dieron cuenta de eso? Después de los 7 diáconos, después de Pablo, Dios, una de las formas en las que expande el evangelio, escúchenme, es a través de ustedes y de mí. A pesar de nuestras debilidades, ustedes y yo somos herramientas de Dios para la expansión del evangelio. Escúchenme, a pesar de nuestras debilidades, de nuestros defectos, de nuestras imperfecciones, somos una herramienta de Dios para expandir el evangelio. Está registrado. No es una frase bonita, motivadora, es historia, es Biblia. El segundo grupo de tiempos fue en tiempos de persecución. ¿Qué pasó con el tremendo perseguidor de cristianos Herodes? Pereció. ¿Y qué pasó con el cristianismo? Se expandió. Y lo último es el establecimiento de discípulos, el establecimiento de personas y de la predicación. Ahora, el evangelio es imparable y lo pueden probar estos versículos, porque es poder.
Y entonces, ¿por qué a veces no crece el Evangelio? ¿Por qué a veces no se reproduce más si es imparable? Les voy a dar un ejemplo de algo que sucede en el cristianismo del siglo XXI. Es más, sería nuestro punto 2 o un subpunto de este punto, como ustedes lo quieran poner. Los cristianos somos prontos para predicar sobre salvación, pero somos tardos para creer en el poder de la salvación. Escúchenme. Los cristianos somos prontos para predicar sobre la salvación. O sea, ¿qué significa que somos prontos para predicar de la salvación? Que es fácil, que es bonito, que lo disfrutamos, que lo hacemos. Pero somos tardos para creer en el poder de la salvación. O sea, ¿qué significa que somos tardos? Significa que difícilmente creemos en el poder. Difícilmente en nuestras vidas hay una evidencia de que nosotros creemos en el poder de la salvación. Déjenme seguir aplicando esto. Hay personas a nuestro alrededor que ustedes y yo no les hemos predicado el Evangelio. Y no me vengan con patrañas diciendo, no, yo dije, Jesús te ama. No me vengan con patrañas diciendo, no, yo trato de ser buen cristiano, voy poco a poco, eso es patraña. Pablo se paraba frente a las personas y decía, Jesús vino a este mundo, se puso en una cruz por sus pecados y por los míos y resucitó al tercer día. No, Pablo no andaba escondiendo esa historia. Pablo lo decía tal y cual es. Pero ustedes y yo tenemos personas a nuestro alrededor que no les hemos dicho nada de eso. Y es porque no creemos que la salvación pueda llegar a esas personas. Punto. No. Yo sé que si empezamos a hablar, ustedes me van a dar 482 razones del por qué aún no les han contado la historia de Cristo. Y yo sé que ustedes me van a decir, voy despacio, no quiero parecer religioso y qué sé yo, otras razones. 482, las contamos y les aseguro que pasa el número entre todos los que hay acá. Pero todas se resumen a una sola. No creemos que el Evangelio tenga el poder de salvar a esa persona. Pensamos cosas como estas. Él es muy necio. Él está demasiado enamorado de su pecado. Y yo sé que muchos hermanos nos vamos a sentir identificados. Pensamos cosas como esta. No le puedo decir el Evangelio a mi hermano o a mi hermana porque ellos no quieren nada con Dios. Ellos no me van a escuchar a mí. Ustedes van a decir, ellos son ateos, se burlan del Evangelio, blasfeman. Si ustedes me dicen eso, yo les tengo que decir algo. Ustedes no creen que el Evangelio tenga poder de llegar a los corazones más duros. Si ustedes creyeran, no hubiera nada que los detuviera de mañana cuando vayan a jugar fútbol, porque sé que los hombres en algún momento jugamos fútbol, cuando se reúnen con el equipo, ustedes dijeran, denme un minuto, déjenme decirles algo. Jesús murió por sus pecados y por los míos y resucitó al tercer día para darnos libertad. Solo eso quería decirles. ¿Cuántos creen que hay poder en eso? ¿Amén? Hay poder en eso. Hay poder en la historia de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Pero no lo hacemos
Porque no creemos. Creemos que las barreras de este mundo son más poderosas que el Evangelio. Y por eso reducimos nuestro llamado a una posición pasiva de cristiano mediocre. Si ustedes y yo nos llamamos ser cristianos, si ustedes y yo creemos en Jesús, escúchenme, no vistan de forma diferente, no hablen de forma diferente, no digan Dios te bendiga. Si ustedes y yo creemos en Jesús, busquen salvar la vida de otros. Vayan y preocúpense por la salvación de las personas a su alrededor. Cristianismo es salvación. No digan de qué iglesia son. No digan de qué religión son. No digan que pertenecen a un ministerio. Salven personas. Vean a los necesitados y digan, yo quiero ayudarte. Vean a los que sufren porque son esclavos de pecados y digan, yo tengo algo que definitivamente va a salvar tu vida. No sean raros. No nos comportemos como que si fuéramos alguna especie de grupo elitista o de culto extraño, que hacemos cosas extrañas y que decimos plegarias llenas de palabras raras con tonos aún más extraños. No hagamos eso. Salvemos personas. Eso es lo que todo el libro de Hechos trata. Como durante estas 6 expansiones el resultado no fue un templo más grande. En ninguno de esos versos se habla sobre un templo más grande o un ministerio más grande. En todos esos se está hablando sobre la salvación de más y más personas. Es sobre menos personas yendo al infierno. Los hombres de Icon vamos a ser desafiados a esto. Así como yo fui desafiado. Déjenme contarles. El miércoles un hermano que su ministerio se llama Orphan Helpers me invitó a predicar a uno de sus locales. Así me dijo. Entonces, estaba usando una camisa con el ministerio que se llama Orphan Helpers, que en español es los ayudadores de los huérfanos, así se llama el ministerio, y me dijo, quiero que vayas a predicar a uno de nuestros locales. ¿A dónde creí yo que iba? A un orfanato. Está bien. 2 horas de camino. En la hora, el hermano había preparado una diapositiva, todo para explicarme el ministerio y todo. Y todo cambió cuando 1 hora después de contarme la historia del ministerio me dijo, y cerramos los orfanatos, porque el gobierno puso demasiadas leyes que lejos de ayudar a los orfanatos, restan. Y sí, nosotros también cerramos por la misma razón. Entonces yo pregunté, hermano, ¿a dónde vamos? Y cerraron. Y ahí fue donde me contó, nos movimos a las cárceles donde están especialmente los miembros de un grupo delincuencial en específico. Entonces ahí yo empecé a orar. Y yo creí que iba a un orfanato, no a una cárcel. Y pasé orando en todo el camino. Literal, oré 1 hora. Yo todavía no sé lo que me dijo el hermano por ir orando. Entonces cuando llegamos, estaban unos ahí, ustedes saben, los rostros llenos de tatuajes y todo eso, en sus caras mucho dolor.
mucho dolor. No puedo describirlo de otra forma más que dolor en sus rostros. Y ahí el sermón de hoy vino a mi corazón. Y Jesús, yo creo que me dijo, sos pronto para predicar los sábados, pero tardo para entrar en una cárcel y creer que Jesús tiene poder ahí. Y empecé a ver a todos los grupos de personas en mi vida que yo no prediqué, yo no he predicado, porque soy tardo para creer en el Evangelio. Entré ahí y seguía orando. El hermano mientras estaba en el microbús, como parte de la diapositiva y parte de las reglas y cosas que no se deben de hacer y hacer adentro de la cárcel, uno de los ítems era no mostrar miedo. Entonces yo me iba preguntando, ¿cómo es que uno no muestra miedo? No sé qué sucedió. Empecé a predicar, los jóvenes empezaron a responder. Empecé a hablar con ellos de un momento al otro. Me di cuenta del poder de Jesús. Me di cuenta que estaba en terreno enemigo. Pero aún ahí, Jesús tiene poder. Pasen esto a su propia historia. Pasen esto a todas las personas a las que ustedes aún no han predicado. Por todas las razones por las que ustedes creen, o por todas las excusas que ustedes tienen. El nombre de Jesús tiene poder. Y lo único que estamos llamados a hacer es a predicar, es hablar sobre Jesús. Entonces al final me dijeron los del ministerio, ya no tenemos mucha ayuda y nos encantaría si nos ayudan a hacer un culto navideño. Por supuesto, le dije. Así que los hombres, después del culto, vamos a planear un culto navideño para ellos, para ir y predicar ahí. Terminemos el culto. Una de las cosas más hermosas sobre la humanidad es como cuando nosotros tenemos algo que creemos que puede ayudar a otros, emerge en nosotros un sincero deseo de darlo. ¿A qué me refiero? Si ustedes se fijan, la alegría de una madre o de una abuelita o de muchas mujeres está en cocinar para otros. ¿Se han fijado? ¿Verdad? Yo no sé si los hombres entendemos eso, pero para mí es una molestia decirle a mi abuela, a mi mamá, a las mujeres en mi vida que me cocinen. Literal, yo siento que les estoy molestando. Pero ellas se enojan si no dejo que lo hagan. Y se ofenden si yo no como la comida que han hecho. Es un tremendo insulto. Solo era McDonald's. No era para que se insultaran tanto. Y conozco a otras mujeres y son igual. Entonces, yo no sé si estoy generalizando. Pero también me encanta ver cuando en una casa le piden a un hombre que por favor cargue la botella de agua cristal. Y todos los hombres, sí, yo la cargo. Y la agarran. O cuando le piden a un hombre que haga algo de hombres. Todos los hombres se sienten elevados y sienten, claro, yo lo hago. Por supuesto. Entonces hay áreas en las que los humanos nos sentimos tan emocionados de poder compartir aquello que nosotros sentimos que va a ayudar a otros. Nos encanta sentirnos útiles. Pero no lo hacemos con el Evangelio.
porque no creemos. Lo que va a pasar ahí afuera al final del culto es que vamos a planear cómo cambiar eso. Vamos a planear cómo empezar a predicar el Evangelio y hacer eventos en los que podamos decirle a personas: Jesús murió en una cruz por tus pecados, resucitó al tercer día y ahora tiene vida eterna para ti y una nueva vida. Amén. Oremos.